En la próxima hora, un gran tema nacional será sometido al juicio de la opinión. Tendremos un fiscal y un defensor. Ustedes darán el veredicto. Modera Claudia Cano. Muy buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Estamos en Veredicto, el programa de los grandes debates a nivel nacional que se transmite aquí por el Canal 1. Colombia podríamos decir que se caracteriza por ser un Estado garantista y que en muchas ocasiones excede las leyes que en cierta medida no se cumplen. Dentro de esta jurisprudencia nacional estaremos hablando de la estabilidad laboral reforzada, es decir, una herramienta que se ha creado para proteger a algunos empleados que han padecido algún tipo de discapacidad o enfermedad dentro de su ámbito laboral, así como las mujeres en estado de embarazo y algunos empleados que cuentan con el foro sindical. Sin embargo, amparados por la Constitución y sin estigmatizar, algunos están abusando de este derecho. Precisamente es el tema que vamos a comenzar a desarrollar esta noche aquí en Veredicto, donde ustedes ya lo saben, tienen la última palabra. Regresamos a Veredicto. Esta noche en nuestro debate estamos tratando de analizar si hay abuso por parte de algunos empleados amparados por la estabilidad laboral reforzada. Primero queremos ponerlos a ustedes en contexto con algunos argumentos de este debate. La estabilidad laboral reforzada está basada en el artículo 53 de nuestra Constitución y en particular en la Ley 361 de 1997, promovida en su momento por el senador Jairo Klopatowski, los cuales buscan propender por la estabilidad laboral, más aún cuando se trata de casos especiales como mujeres embarazadas, personas con discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, que hayan adquirido una enfermedad laboral o que hayan adquirido el fuero sindical, entre otras. Pero algunos estudios han demostrado que en los últimos años, y a raíz de la ley ya mencionada, el número de casos de empleados amparados se ha triplicado en algunos sectores de la industria, como por ejemplo en los de los cañaduzales. Muchos de estos casos son reales y los implicados necesitan protección, pero otros en los que aprovechando la jurisprudencia se abusa de los empleadores por parte de personas que no pueden reubicarse por un mal específico y que no pueden ser despedidos o que su condición médica no les permite pensionarse tempranamente, minan las arcas de los empresarios injustificadamente. Ese será nuestro debate de hoy y ustedes dictarán el veredicto. ¿Abusan los empleados de la estabilidad laboral reforzada? Es el tema que estaremos tocando esta noche aquí en Veredicto. Ustedes ya lo saben, a partir de este momento pueden ingresar a nuestra página de internet www.veredicto.tv. Ahí encontrarán una casilla perteneciente a la Fiscalía, otra a la Defensa y pueden emitir su voto en cualquier momento. También recibimos sus opiniones y comentarios a través de nuestro fanpage en Facebook y de nuestra cuenta en Twitter @veredictontc. Nuestros invitados de esta noche ya están listos, así que vamos a proceder a presentarlos. En la Fiscalía nos acompaña el abogado Ferlén Espinosa. Muy buenas noches, doctor Espinosa, gracias por acompañarnos, especialista en Derecho Laboral y fue quien demandó la elección de la exfiscal Vivian Morales, muy recordado por ese tema. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Y en la Defensa nos acompaña el doctor Ricardo Barona, también abogado, especialista igualmente en Derecho Laboral y también docente de la Universidad del Externado. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Comenzamos entonces a desarrollar nuestro veredicto. Doctor Espinosa, usted tiene 4 minutos para exponer sus argumentos. Muchas gracias. La ley 361 nació o establece un mecanismo para la protección con personas con algún tipo de discapacidad. Con el tiempo, pues empezaron a presentarse ciertos abusos de esta debido a ciertos artículos que en ella mencionan. Por ejemplo, uno de los más importantes de estos artículos es el número 26, que menciona que ninguna persona podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que media autorización de la oficina de trabajo. Cuando no se hace de esta forma, entonces el empleador se ve obligado también posteriormente, como lo dice el mismo artículo, a pagar 180 salarios diarios de indemnización. Más adelante las diferentes sentencias no solamente cobijaron a personas que tienen discapacidad, sino también a un grupo que son las de debilidad manifiesta. ¿Qué es la debilidad manifiesta? Dice que es un trabajador que puede padecer una afectación en la salud y que le impide o le dificulta ejercer algún tipo de trabajo.
Lamentablemente, con el tiempo, ciertas personas que sabían que su contrato iba a terminar o que se les iba a despedir con justa causa, empezaron a utilizar estas normas valiéndose de abogados que se prestan para ellos. Y dentro de ese contexto empezaron a utilizar certificaciones falsas para poder conservar sus puestos. Esto ha creado con el tiempo ciertos efectos que no son convenientes para el país. Uno de ellos, por ejemplo, es que muchas empresas se ven obligadas a tener dentro de las personas que laboran a personas que en realidad no están cumpliendo ninguna función y les adjudican funciones inexistentes dentro de la misma empresa. Pero una de las más graves es que las personas que realmente necesitan de esa oportunidad laboral y que verdaderamente deben ser cobijadas, pues no lo son. De hecho, en el contexto de este artículo número 26 se muestra cómo esas personas o el que se haya dado esta norma precisamente afecta a este tipo de trabajadores, y es lo que más adelante por medio de nuestro invitado vamos a demostrar. Muchísimas gracias. Lo voy a invitar a que ahí permanezca de pie y nos responda a la siguiente pregunta, que la formula el investigador del Observatorio Laboral de la Universidad El Rosario, el doctor Iván Jaramillo. ¿Usted considera que se debe eliminar la garantía de estabilidad reforzada para los trabajadores con discapacidad, o la medida adecuada sería profundizar los ajustes razonables al interior de las empresas para permitir que las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho al trabajo? Bueno, yo creo que sí se debe tratar de eliminar ciertas, se debe modificar precisamente ese articulado dentro del artículo número 26, porque si nosotros nos damos cuenta en el estudio del mismo, cuando un trabajador, cuando un empleador contrata a una persona con discapacidad, se casa con ese empleado. ¿Por qué? Porque resulta que yo no puedo despedirlo si no hay mediación del Ministerio de Trabajo. No importa qué tipo de contrato tenga, no importa si es a tiempo indefinido, no importa si sea a término de un año. Lo único que difieren estos dos tipos de contrato cuando yo contrato a una persona que tiene una discapacidad es en la liquidación. De resto siempre lo tengo que hacer. Obviamente esto hace que los abogados y los empresarios le pongan peros a la contratación. Así que nosotros estamos de acuerdo donde se tiene que modificar precisamente ese articulado. Gracias, doctor Espinosa. Puede tomar asiento. Comenzamos entonces con el interrogatorio. Vamos a presentar a continuación a su testigo. Se trata del doctor Juan Pablo Salazar, director del Plan Presidencial de Inclusión de Personas de Discapacidad, activista del Movimiento de Personas con Discapacidad, trabajó en una ONG que busca empleo para este tipo de personas con discapacidad, publicista de la Universidad Tadeo Lozano y también estudió en Harvard. Muchas gracias, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Comencemos con el interrogatorio, doctor Espinosa. Bueno, nos gustaría que le presentara o le respondiera a la audiencia en el campo de las personas con discapacidad, ¿en qué consiste esa discriminación? Pues es importante decir que la discriminación hacia las personas con discapacidad es diferente hacia otros colectivos sociales en su motivación. Es decir, no es a partir del odio, sino a partir de la ignorancia. No hay grupos organizados persiguiendo a los ciegos o a las personas en silla de ruedas como los puede haber hacia minorías étnicas, sexuales o religiosas. Entonces, en ese sentido de ideas es la ignorancia la que se presta como una brecha para la exclusión de las personas con discapacidad. Por eso hay tanta prevención en este caso que estamos debatiendo hoy, en particular por parte de los empresarios. ¿Cuál es su opinión sobre esta estabilidad de este refuerzo laboral? Pues a ver, yo pienso que fue una muy bonita intención que tuvo Jairo Klopatowski en el año 97 cuando sacó la ley 361, pero 17 años después hemos visto que no funciona. Sí, porque al tratar de proteger el empleo de las personas con discapacidad, lo que ha logrado es que los gerentes de recursos humanos y los abogados laboralistas le indiquen a las empresas que no contraten a personas con discapacidad. Entonces, en vez de protegerlas, se ha convertido en un obstáculo más pues como un obstáculo más de esa ignorancia de la que hablaba al principio para contratar a las personas con discapacidad. Sí, se demuestran las cifras. 17 años después vemos que del universo de personas con discapacidad que están en edad de trabajar y que podrían trabajar, solo el 13% están trabajando. Hay un 87% de personas que podrían estarle contribuyendo a nuestro PIB, que están en la casa viendo televisión porque no han podido conseguir empleo. Esto sin duda tiene otros factores.
Pero para mí uno determinante, porque lo he escuchado de boca de muchas empresas, es a mí no me traigas a gente porque luego no las puedo despedir. ¿Y en qué medida funciona para quienes se encuentran al interior de una empresa que están amparados bajo esta medida y que en otras circunstancias también estarían en sus casas? Pues esta medida es una medida extraordinaria, es algo extracurricular, es para una mujer embarazada. Una mujer embarazada no está embarazada siempre, está embarazada durante su embarazo y luego entra su licencia de maternidad. En ese sentido de ideas, el Estado debería proteger para que cuando pueda volver a la fuerza laboral lo haga. En ese sentido de ideas es diferente a las personas con discapacidad que tienen discapacidad siempre. Entonces lo que estamos haciendo es como unos matrimonios forzados. ¿Quién quiere estar en un matrimonio en el que la única razón para seguir casado con esa persona es miedo a que me demande? ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer es, como decía el personaje de la entrevista, trabajar en esos ajustes razonables, tratar de hacer que los entornos sean favorables para que las personas con discapacidad puedan desempeñar su trabajo en igual de condiciones a las demás. Doctor Espinosa. Se escucha generalmente de que una persona con discapacidad es un 50% más productiva que una persona sin discapacidad. Más que eso, ¿a qué es atribuible dentro de esas políticas de estabilidad laboral en Colombia? ¿A qué se puede atribuir el que no se contraten directamente? Ya usted nos contestó parte, pero estas... Pues a ver, yo pienso que las personas con discapacidad son un colectivo social como cualquiera, como las mujeres, como los afrodescendientes, como los gitanos, qué sé yo, donde hay toda una diversidad de personas. Hay personas con discapacidad vagas para trabajar y hay unas muy pilas, hay los que llegan tarde, hay los que llegan temprano, hay los que son ladrones y hay los que son muy honestos. Entonces no se puede tachar a un colectivo social como decir, es que las mujeres son muy buenas para trabajar, algunas, otras no, otras sí. Entonces, en ese sentido de ideas, ese 50% que se atribuye para que las personas con discapacidad sean mejores empleados es más porque como históricamente han sido excluidos de la fuerza laboral, cuando tienen esa oportunidad se aferran a ella y se convierten en buenos trabajadores, no dan papaya, no llegan tarde, cumplen. En ese sentido de ideas, por eso han sido tan exitosas las experiencias que se han hecho juiciosamente para vincular a personas con discapacidad. ¿A qué se atribuye que no se esté dando? Pues a mi juicio es principalmente a esta barrera actitudinal que tienen las empresas debido al miedo que se produce por motivo de la estabilidad laboral reforzada. Hay otros motivos para los bajos números, que está como en la infraestructura del transporte, que está como en los bajos niveles de educación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pienso que pues no sé, uno de los agravantes como más pesados para esto, desde mi experiencia, cuando estuvimos en estos proyectos de buscar empleos para personas con discapacidad, lo primero que dicen en las empresas es eso, no traigas a gente porque luego no la podemos despedir. Doctor Salazar, pero una pregunta, guardándole todo el respeto a las personas con discapacidad, pero tocando otro tema, que son aquellos empleados que tienen un fuero sindical y que en cierta medida tampoco pueden ser despedidos, ¿no se presta esto para cierto abuso del poder? Pues a ver, yo pienso que como dice el tango, cada carta tiene contra y cada contra se da. Hagan una ley y va a haber un bandido que se inventa una trampa para esa ley, pero pues yo no puedo decir que es una tendencia de las personas con discapacidad o de los abogados que la representan. Que hay esa gente por ahí, desafortunadamente en todas las sociedades están. Lo que tenemos que hacer es leyes que nos blinden lo máximo posible para esos trucos. ¿Una pregunta más, doctor Espinosa, tiene? No. Muy bien, entonces nosotros ya regresamos, vamos a hacer una breve pausa comercial y vamos a escuchar el contrainterrogatorio de la defensa. Continuamos en Veredicto, estamos en el segmento de la Fiscalía. Ustedes ya tuvieron la oportunidad de conocer a nuestro defensor. El doctor Barona puede comenzar su contrainterrogatorio. Muchas gracias. Doctor Salazar, buenas noches. Quisiera preguntarle lo siguiente. Usted ha planteado en sus respuestas que hay unas barreras por parte de las empresas. A mí me gustaría conocer un poquito su posición y saber cómo controvertir esas barreras que colocan las empresas. Usted lo ha dicho muy bien, hay también experiencias positivas. Entonces quería escuchar un poquito de eso. ¿Cómo contrarrestar esa posición de las empresas y qué experiencias positivas de personas que se encuentran en una habilidad como estas para efectos de que tengan un empleo? Bueno, para contrarrestar esas prevenciones de las empresas, la legislatura colombiana presenta una serie de beneficios
Sí, la misma ley 361, que a mí me gusta mucho, es una política más de zanahoria que de palo. Es decir, premia a las empresas que contratan a personas con discapacidad en vez de obligar, como hay leyes de cuotas en otros países, como Ecuador o Francia incluso, que obligan a los empresarios a contratar a personas con discapacidad. Entonces, ¿cómo contrarrestar eso? Aplicando eso. Por ejemplo, la sumatoria de los sueldos de todas las personas con discapacidad, el 200% de esto se descuenta del impuesto de renta. También, cuando usted tiene personas con discapacidad dentro de su nómina, sirve como factor de desempate para licitaciones públicas. Entonces, a partir de estas zanahorias, a partir de estos beneficios, se empieza como a contrarrestar como estas prevenciones, digamos, prejuicios negativos que tienen las empresas para contratar a personas con discapacidad. Me gustaría que hable un poquito de experiencias positivas, porque sé que usted las tiene, de personas con discapacidad que se involucran en las empresas y los resultados han sido muy positivos. Esas experiencias positivas han sido buscando relaciones gana-gana. Siempre que uno llega a pedirle un favor a un empresario, no lo hace o lo hace una vez. Y esto, para que sea sostenible, no puede apuntarse al corazón, sino que tiene que apuntarse al bolsillo. En ese sentido de ideas, lo que hemos hecho es un modelo donde las necesidades de las empresas se empatan con los talentos de las personas con discapacidad. En un centro comercial, por ejemplo, lideramos un programa donde podemos tener guardias en silla de ruedas. Para ser un guardia de seguridad usted necesita ver bien y poder usar un radio, no necesita caminar. En ese sentido, la necesidad de seguridad de la empresa se empató con el talento de las personas con discapacidad. En otra empresa de comidas rápidas nos dimos cuenta que las personas sordas podían concentrarse muy bien dentro de la cocina friendo papas, ¿sí? Entonces, el hecho de ser sordos y no estar distraídos por los sonidos y por las conversaciones y por las músicas les permite ser más eficientes que los empleados que no tienen discapacidad para hacer esa tarea específica. Entonces, reunimos de nuevo las necesidades específicas de las empresas con los talentos específicos de las personas con discapacidad, donde gana la empresa y gana la persona con discapacidad. Eso ha sido como la manera de hacerlo, pensar siempre en el gana-gana, en cómo podemos ser atractivos para la empresa. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna. Perfecto. Esto ha sido entonces todo para el segmento de la Fiscalía. Ustedes recuerden, a partir de cualquier momento pueden ingresar a nuestra página de internet, emitir su voto en www.veredicto.tv. Después de la pausa comercial regresaremos para escuchar el testimonio de la defensa. Estabilidad laboral reforzada es el debate que estamos teniendo esta noche aquí en Veredicto. Ya ustedes escucharon a la Fiscalía y ahora llegó la oportunidad para que el defensor nos presente sus argumentos. Doctor Banona, tiene 4 minutos. Muchas gracias. Bueno, quiero presentar mis argumentos de la siguiente manera. Primero, considero que los trabajadores no abusan de esta protección por lo siguiente. En primer lugar, si revisamos nuestra Constitución, en el año 91, se indicó que se deberían proteger a estas personas. Segundo, también se consagró el bloque de constitucionalidad, que ha protegido en diferentes convenios de la OIT que aquellas personas por motivos de enfermedad o discapacidad no pueden ser despedidas. Con fundamento en esto han salido diferentes normas, que aquí ya las han mencionado, la famosa ley Klopatowski, en esa no me voy a ocupar porque ya lo han dicho, pero algo que sí planteó esa norma de manera muy apropiada fue que no se despide a las personas por motivos de limitación o discapacidad. Se planteó de esa manera. La gran pregunta es, si en nuestro país estas personas tienen toda la protección, ¿por qué tenemos todas esas tutelas que van a la Corte Constitucional y protegen esta situación? Es decir, la Corte Constitucional ha establecido expresamente que aquellas personas que tengan esas condiciones deben ser protegidas. Por algo también muy importante que es esto. Si usted despide a una persona con una discapacidad o con una enfermedad, va a perder un beneficio. ¿Que cuál es? Estar afiliada a la Seguridad Social. Es decir, en materia de protección deben combinarse 2 factores, tanto las en el trabajo como la Seguridad Social. Porque mal haría una persona con estar trabajando, perder su trabajo, pero si no puede ir a las citas médicas, si no le pueden hacer las cirugías, si no le pueden hacer los procedimientos, no habría ningún tipo de garantías. Y hay que reconocerlo también, quien ha protegido esto ha sido la Corte Constitucional. Por el contrario, la Corte de Justicia Laboral
establece que para que haya protección se requiere una pérdida de la capacidad laboral por lo menos del 15% superior. El gran debate ahí es el momento. Porque, por ejemplo, si a mí me dicen que yo tengo una leucemia, en ese momento no tengo incapacidad, pero me despiden, seguramente cuando tenga la pérdida de capacidad laboral, será en 1 año, en 2 años, en ese momento ya estaré despedido y no tendré ningún tipo de protección. Y también lo reconozco, hay casos en los cuales de manera aislada, algunos trabajadores, como aquí plantean inclusive los sindicalistas, abusan de la situación. Pero cuando hablamos de abuso, miramos unas minorías. Por eso yo pienso que una sociedad democrática como la nuestra deben protegerse a estos trabajadores. Inclusive lo que ha planteado la Fiscalía es que las empresas tienen ciertos paradigmas frente a las personas. Y una cosa final, sobre todo para las empresas, ¿cuál es el problema práctico? Que es que las empresas, mientras la EPS pague la incapacidad, no se preocupan por el trabajador. Es decir, solamente cuando a los 180 días se plantea que la EPS no va a pagar la incapacidad, es que se preguntan, ¿qué hacemos con el trabajador? ¿Eso genera qué? Que ahí sí los abogados, como aquí lo decían, despidan a esas personas. Por eso mi posición es, de una manera muy concreta, es que debe garantizarse a estas personas que se encuentren en discapacidad o limitación esta protección. Si una mujer, doctor Barona, está embarazada y cambia de manera radical su conducta y se convierte en un elemento disociador para esta empresa, ¿esa mujer se puede despedir? Esa persona, ¿sí?, según las normas que hoy tenemos, hay que ir al Ministerio del Trabajo e invocar una justa causa. Y le pongo inclusive un caso particular. Yo soy abogado y tengo mi oficina del derecho. Tengo una dependiente judicial. Yo trabajo mucho tiempo con médicos y sé de esto. Ella pasó una carta donde me dijo, yo no puedo ir al centro donde quedan los juzgados y no puedo ir a hospitales. Entonces yo dije, bueno, pero entonces, ¿qué va a hacer? ¿Sí? Entonces, uno se enfrenta a la situación. ¿Qué hay que hacer? El trámite. ¿Dónde? Después del trabajo para que autorice el despido. O despedirla y esperar que sea un juez de tutela o un juez laboral el que defina la situación. ¿Está usted de acuerdo con el doctor Salazar en el momento en que dijo que una mujer en estado de embarazo y su licencia es muy diferente a una persona en estado de discapacidad, que ellos la tienen para el resto de la vida y la mujer embarazada no, y debería haber ahí una diferencia? Yo lo que pienso es que el problema es que nosotros tratamos las situaciones como una enfermedad, tanto la discapacidad como la maternidad. Es decir, ni la maternidad ni la discapacidad son una enfermedad. Son trabajos que, común y corriente. Si la persona discapacitada cumple con sus funciones, hay que respetarla. Si incumple, yo pienso que hay procedimientos que hay que buscar, ¿qué? La justa causa. Lo mismo con la mujer embarazada. Si la mujer embarazada no cumple con funciones, yo creo que hay que hacer el trámite. ¿Y qué hacer con aquellos empleados que están recibiendo un salario, un sueldo desde su casa y no pueden ser 100% productivos? Es que miren, yo hice el tema internacional, inclusive tengo un escrito sobre el tema, y yo planteaba que debe ser con otros países, un seguro. Donde que, así como usted paga la seguridad social, usted paga este seguro. ¿Eso qué genera? Que la empresa no paga por la persona. La empresa tampoco paga ¿quién? La aseguradora. Y se evita el problema de las empresas de eso. Pero esa pregunta que usted me hace es la excepción, no es la regla general. Lo voy a invitar a que responda a la siguiente pregunta. En este caso es del abogado experto en tributación y política fiscal, César Mauricio Ochoa. Una mujer en estado de embarazo realiza un hurto dentro de la empresa para la cual labora. Se finaliza el contrato laboral. Una vez despedida, el juez de tutela la reintegra. ¿Está usted de acuerdo con este proceder generalizado de la jurisdicción al que solo le importa la estabilidad reforzada? Pues miren, yo pienso que ahí no es del trabajador, sino la decisión judicial. ¿Por qué? Porque si una persona comete una justa causa, debe ser despedida, porque es una justa causa. Es decir, esa no es una protección para esa persona. Por eso yo pienso, y también lo digo respetuosamente, mamá de juez, y lo digo para efectos de no generar ningún tipo de suspicacias, digo esto, yo pienso que como tenemos jueces de tutela que revisan temas de la seguridad social y la mayoría representantes de jueces penales, civiles, puede acusar ante cualquier juez, eso también genera que en ocasiones, a veces por el mismo desconocimiento, se emitan decisiones como esas. Lo que pasa es que esos casos son, lo digo respetuosamente, como cuando ha tenido debate en el Ministerio de Salud, cuando usted quiere acabar la tutela. Usted siempre saca el ejemplo famoso del Viagra. ¿Para efecto de qué?
de hacerlo. Lo que yo sí puedo decir es que si revisamos los fallos de la Corte Constitucional, la mayoría, por no decirlo todos, son de personas embarazadas que las despiden teniendo la protección. Esa es la regla general. Doctor Barona, muchas gracias. Puede tomar asiento. Ahora vamos a escuchar a su testigo. Se trata del sargento Luis Alberto Nico, entrenador de la selección Cundinamarca Paralímpica de baloncesto. Trabaja para Indeportes Cundinamarca. Fue policía hasta que en cumplimiento del deber quedó en situación de discapacidad. Durante 14 años fue presidente de la Fraternidad de Personas en Condición de Discapacidad de la Policía Nacional Prapon. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos, sargento. Comencemos entonces con el interrogatorio. Sargento, muy buenas noches. Yo quiero que usted nos comparta un poco, teniendo en cuenta su experiencia, si para las personas con discapacidad es fácil o es difícil conseguir un empleo en nuestro país. Para las personas en condición de discapacidad es bastante complicado conseguir trabajo. ¿Por qué? Porque generalmente están las barreras actitudinales, que son las primeras, y después vienen las barreras físicas. Es complicado para nosotros llegar a donde una empleadora defender un puesto de trabajo o a querer un puesto de trabajo con una persona en condición, una persona caminante, una persona convencional como la llamamos nosotros. ¿Por qué? Porque esa persona va a tener prelación, porque no se piensa solamente que la persona que está en condición de discapacidad, voy a hablar de silla de ruedas, que es mi experiencia, no se puede trasladar en sitios cerrados, donde hay obstáculos, pero es eso lo que miran los empleadores, no miran su condición como tal, como productiva. ¿Por qué? Porque una persona, lo decía alguna vez cuando me despidieron hace 22 años, pero si a mí la institución me capacitó, me instruyó, me envió incluso al exterior a ser técnico dactiloscopista, y lo primero que hicieron fue despedirme. ¿Por qué? Si un técnico dactiloscopista desde sentado es que realiza su trabajo, entonces ¿por qué yo no lo podía seguir haciendo? No, simplemente porque adquirí una discapacidad. Entonces, si dentro de mi misma institución no me dieron trabajo, pues peor fue cuando salía a buscar empleo. Doctor Barona. Muy bien, digamos que esas son las barreras, pero ¿cuáles serían las fortalezas, siguiendo la misma pregunta que hicimos al doctor Salazar, para que una empresa se motive a contratar personas con discapacidad? Bueno, pues está la ley 361 que ya nombraron de Jero Klopatowski, que hablaba de lo de las cuestiones de los impuestos y todo, pero dentro de mi experiencia personal como presidente de Frapon durante 14 años, tuve la fortuna de una empresa, no solo, bueno, voy a hablar de una sola empresa como tal, que me llamaron para que ubicara personas, que si podía enviar hojas de vida de personas para que trabajaran. Y después de un tiempo, esa misma persona me estuvo llamando para decirme que por qué no le enviaba más personas, porque las 3 personas que ellos habían contratado habían salido excelentes, que habían sido excelentes, que incluso habían ascendido dentro de sus puestos, habían ascendido a supervisores. O sea, ¿por qué? Porque cuando uno adquiere ya un empleo, nosotros... Es cierto, nos volvemos más productivos. ¿Por qué? Porque nosotros cuidamos más nuestro empleo. Porque para nosotros, si es difícil conseguirlo para una persona caminante, para nosotros en nuestra condición de discapacidad es casi que un imposible. Entonces, cuando logramos conseguirlo, pues sencillamente rendimos más. Y no es por otra cosa, sino que sencillamente queremos demostrar y decirle no solamente a nuestra familia, sino al entorno familiar, que las personas en condición de discapacidad seguimos siendo productivas. Sargento, ¿usted está de acuerdo con la posición del doctor Salazar, quien propone que se deberían adoptar otros modelos de Francia? En Estados Unidos también se aplica esta cuota que deberían tener las empresas de personas discapacitadas? No, yo estoy... de acuerdo es en que nosotros debemos, lo decía alguna vez, nosotros no debemos de recorrer caminos diferentes de las otras personas, nosotros debemos recorrer los mismos caminos, o sea, que se nos dé la misma oportunidad de una persona convencional a nosotros en condición de discapacidad, que no se nos discrimine, porque lo que hay es una discriminación. Entonces, lo que queremos es que se nos dé esa igualdad de condiciones.
Fasecolda tiene un estudio y dice que en el gremio de la caña de azúcar se ha triplicado el número de empleados y de personas que pertenecen a este gremio que se ha acogido a esta estabilidad laboral reforzada. ¿Usted piensa que hay un abuso? No hay ningún abuso. ¿Por qué? Sencillamente porque nosotros estamos produciendo. Y si lo decía el doctor, el defensor decía que no se nos ve a nosotros como una enfermedad, porque lo nuestro va a ser permanente. Somos personas en condición de discapacidad. Entonces, simplemente, si no cumplimos, si al igual que una persona convencional tenemos que marcar tarjeta, que tenemos que a la entrada, a la salida, tenemos que cumplir con un horario, lo estamos haciendo y lo vamos a hacer. Sencillamente es que debemos de tener algunas excepciones, como es cumplir una cita médica. Eso lo hace una persona convencional. Entonces, pero para nosotros, como nuestros controles son más frecuentes, entonces es que se nos tiene que dar más permiso, más no es porque tengamos que tener un trato diferente. Doctor Barana. No más preguntas. No más preguntas, entonces comencemos con el contrainterrogatorio. Doctor Espinosa. Sargento, ¿a qué atribuye usted el miedo de las empresas o de los empresarios a contratar personas con alguna incapacidad? A ver, yo diría que yo pienso que es más bien a desconocimiento. Es miedo, pero al desconocimiento de la producción que puede dar una persona en condición de discapacidad. Que nosotros, ustedes mismos lo decían, se dice que entre los estudios nosotros rendimos un 50% más que una persona convencional. Es por eso, porque nosotros, al lograr obtener un empleo, lo cuidamos. ¿Por qué? Porque muy seguramente si se nos despide ya no lo vamos a volver a tener. Entonces yo pienso que más bien por desconocimiento de esas personas, que nosotros somos más productivos que las personas convencionales. Yo voy a hacer un paréntesis, doctor Espinosa, y permítame un segundo. El sargento dice no estar muy de acuerdo con este modelo que plantea el doctor Salazar y tener cuotas como lo hacen en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos uno ve en los supermercados trabajando a personas discapacitadas. ¿Usted nos podría ampliar un poquito como esa información? Sí, pero una precisión es que a mí no me gusta tampoco esa imposición de cuotas. Sí, porque pienso que las cuotas dependen de las culturas. Sí, esa ley de cuotas la hicieron en Japón. Los japoneses tienen cultura trabajadora. Sirvió para que las empresas contrataran ese 3%, se dieran cuenta que las personas con discapacidad son un buen negocio y contrataran más. En otros países, en Alemania, hicieron ley de cuotas. Las personas con discapacidad se dieron cuenta que no es que las empresas quisieran tenerlos ahí, sino que les tocaba. Entonces no lo cumplían. ¿Qué hicieron los empresarios? Le dijeron al Estado, ¿cuánto cuesta la multa? Tome plata y no me traiga a esa gente acá nunca. ¿Sí? Entonces, dependiendo del contexto, ese tema de las cuotas cambia. A mí en particular no me gustan las leyes de cuotas en Colombia. Me parece que no funcionan en el sector privado. O sea, me gusta más el sistema de incentivos. Me gusta más premiar a la empresa que lo hace que castigar o imponer a la empresa que no lo hace. Una multa. Perfecto. Sí. Y es importante también aclarar que no decimos que las personas, o sea, estamos de acuerdo, doctor, con que a las personas con discapacidad no se les despida por motivo de su discapacidad. O sea, no lo podemos despedir porque está en una silla de ruedas o porque es ciego, ¿sí? Sino porque no cumple, llega tarde, roba, qué sé yo, hace cualquier justa causa, ¿sí? Pero sí hay que mantener ese tema. Perfecto. Siguiente pregunta, doctor Espinosa. Gracias por la aclaración. Muy bien, todos estamos de acuerdo en que un trabajador que tiene cierta discapacidad es un trabajador que es mucho más productivo, y uno admira precisamente este tipo de personas porque uno, digamos, sin discapacidad no rinde lo suficiente, no rinde lo mismo. ¿Está usted de acuerdo con que tengamos el mismo tipo de derechos a nivel laboral? Es decir, resulta que el artículo 26 de la 361 viene mencionando que hace falta pedir permiso o autorización al Ministerio de Trabajo para poder despedir a una persona, incluso si ha mostrado una justa causa para hacerlo. ¿Usted está de acuerdo con ello? A ver, es que debemos de tener en cuenta que la persona en condición de discapacidad debe cumplir lo mismo que debe cumplir una persona convencional,
que no estoy de acuerdo en que se vaya a despedir una persona simplemente porque adquirió una discapacidad o porque una vez lo recibimos ya como persona en condición de discapacidad, se aumentó su discapacidad. Entonces yo no estoy de acuerdo con eso. Que nosotros debemos de cumplir, claro que debemos de cumplir y lo estamos cumpliendo. Lo estamos cumpliendo. Aquellas personas que han tenido la fortuna, o en el caso mío, yo llevo 5 años trabajando con Indeportes Cundinamarca como entrenador de baloncesto de personas en condición de discapacidad, y muy seguramente mi contrato va a seguir ahí porque estoy dando resultados. Muy seguramente, si no doy resultados, me van a despedir como a cualquier persona convencional. Y el problema de ahora que hay es que sencillamente es difícil conseguir un trabajo, y lo estamos mirando con la parte de que a término fijo, que a término indefinido. En el caso mío estoy por prestación de servicio y estoy rindiendo. Si no rindiera, estoy completamente seguro que ya no estaría trabajando, y no precisamente por ser una persona en condición de discapacidad, es sencillamente porque estoy rindiendo como una persona convencional. O sea, ¿usted está de acuerdo que debe haber una igualdad total en la contratación de trabajadores con discapacidad y a la contratación sin discapacidad, verdad? En la contratación sí, en la contratación debe ser igual. Nosotros debemos demostrar nuestros conocimientos, actitudes para poder aspirar o poder tener ese empleo. ¿Y en el despido con justa causa? En el despido con justa causa. Sí, claro, con justa causa estoy completamente de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es que la justa causa sea una discapacidad. Eso sí no estoy de acuerdo. Exactamente. ¿Cree usted entonces que haya trabajadores que sí se han aprovechado de esta ley para mantenerse dentro de sus puestos de trabajo con una discapacidad y existiendo una justa causa para su despido, y eso ha, digamos, repercutido en la idea que los empleadores tienen hacia el sector, precisamente hacia ese sector? Yo pienso que eso es algo particular, no es lo general, porque desafortunadamente aquí y en toda parte nunca van a decir que el ratón se comió el queso, siempre van a decir los ratones se comieron el queso. Por eso, por algo particular, entonces lo vuelven general, y estoy completamente seguro que en lo que tiene que ver con las personas en condición de discapacidad es particular. Entonces no estoy convencido o soy un convencido que nosotros simplemente luchamos por una igualdad. O sea, ¿usted está de acuerdo entonces que debe ser modificada precisamente? Eso ya se trató de hacer en el año 2012, pero posteriormente fue suprimido ese artículo. ¿Pero usted está de acuerdo en que se ha modificado precisamente esa parte para darle igualdad tanto en la contratación como en el despido con justa causa? Es que en la contratación yo pienso que está igual. Yo pienso que está igual, se está viviendo así. Y en el despido, pues yo vuelvo y repito, para mí, y creo que en el derecho también debe ser, la discapacidad no es una justa causa. Muchísimas gracias, doctor Espinosa Sargento, muchísimas gracias. Ustedes ya han escuchado los testimonios de la Fiscalía y de la Defensa. Nosotros hacemos una breve pausa comercial y cuando regresemos volveremos con los alegatos de conclusión. Estabilidad laboral reforzada es el debate que estamos teniendo esta noche aquí en Veredicto. Ustedes recuerden, en cualquier momento ingresan a nuestra página de internet www.veredicto.tv y emiten allí su voto. A continuación, entonces, damos paso a los alegatos de conclusión. Comenzamos con la Fiscalía, doctor Espinosa. Quiero hacer la precisión también que nosotros no estamos en contra de que esas políticas que se han creado en el país que favorecen a las personas discapacitadas sean removidas por completo. Lo que estamos mencionando es que muchas veces dentro de esas mismas políticas pueden llegarse a cimentar ciertas cosas que podrían llegar a hacer o a disminuir la contratación de los empleadores con las personas. Ese miedo precisamente al que llevan los artículos que nosotros estuvimos analizando aquí deben ser modificados para que a futuro todos los trabajadores tengamos la misma oportunidad de acceso a un empleo digno. Tiene ahora el uso de la palabra la defensa para sus alegatos de conclusión, doctor Barona. Bueno, muchas gracias. Yo siempre lo digo, a mí me gustan las sociedades democráticas. Yo pienso que no hay que estigmatizar, ni los trabajadores abusan, ni las empresas abusan. Yo pienso que hoy en día hay una garantía, de eso lo reitero, si usted habla de fuero sindical, fuero por salud, fuero por de la manifiesta, es porque lo pone en una situación diferente a la persona del común, porque si no, no sería un fuero.
Esa es la idea de los fueros. Yo pienso que como propuestas, inclusive sé que hay personas que lideran el tema, sería bueno mirar si la salida es un seguro para esos casos puntuales. Segundo, si la idea es buscar reubicar las personas en cargos en los cuales las empresas pueden compartir, digamos, esos cargos. Y finalmente, yo lo que pienso es, esas tutelas en la Corte Constitucional ponen de presente que algo está pasando. Y cuento un dato final. Salió un estudio de la Defensoría del Pueblo que dijo que cada minuto se vendan 4 tutelas. El ministro de Salud salió a decir que se atendían cada minuto 2.400 personas. Lo que pasa es que son datos que no son comparables. Es decir, yo pienso que mientras sigamos siendo tutelas de mujeres embarazadas y personas en dignidad manifiesta, pone presente que algo está pasando. Que seguramente hay que reglamentar, seguramente. ¿Cuál es su posición a favor de la Fiscalía, de la Defensa? Permítanos conocerla. Recuerde que puede hacerlo a través de nuestra página de internet www.veredicto.tv y emitir allí su voto. Ya las partes no hablarán más y nosotros regresamos en solo unos instantes para conocer su veredicto. ¿Abusan los empleados de la estabilidad laboral reforzada? Es el debate que hemos tenido esta noche y ustedes a través de nuestra página de internet han votado lo siguiente. Este es su veredicto. Gana la defensa, doctor Ricardo Barona, con un 52%. La fiscalía, doctor Ferleín Espinosa, obtuvo un 48%. Estabilidad laboral reforzada, nuestro debate esta noche, doctor Ricardo Barona. Usted ha asumido el papel de la defensa y nuestros televidentes le han dado la razón. ¿Cómo recibe este veredicto? Bueno, agradecido con los televidentes por haber tomado esta decisión. Yo también los invito a que si ustedes son empresarios o algún día se encuentran en situaciones como estas, ustedes también protejan a los trabajadores. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los representantes de ambas partes, a los testigos por haber participado en este interesante debate. A ustedes recuerden, nuestra próxima cita es el próximo lunes, 10:15 de la noche. Tendremos para ustedes otro tema de actualidad y para que juntos compartamos este veredicto. ¡Feliz noche!